Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones, querido Radio Escucha. Pastor Víctor Velázquez, juntamente con mi hermano George Verduzco, estamos aquí en cabina nuevamente para poder dialogar con ustedes acerca de la palabra del Señor. Esperamos que se hayan pasado un excelente día en su trabajo, ¿verdad? Y aquellos que todavía están laborando en estos momentos también puedan estar laborando con paz, con tranquilidad. Y como le digo, es un privilegio para nosotros el poder compartir la palabra a través de estas ondas radiales. Gloria a Dios. Amén. Creo que también podemos, ¿verdad?, con toda libertad decirle de que si usted quiere escucharnos también un poco más ya, usted lo puede hacer a través de sintonizar ahora sí también, ¿verdad?, la radio nuestra, así que de la radio de Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Legalmente usted ahora, si usted desea, usted puede ir a internet y más adelante pienso que mi querido George les va a poner la información, amén, ¿verdad? Ahí a través, durante el programa, a lo mejor le podemos poner la información, ¿verdad? Para que cuando usted quiera legalmente escuchar un poquito más de la palabra de Dios, usted puede escuchar 24 horas, ¿verdad? Y estamos poniendo por lo menos ahorita unos 6 mensajes diarios, amén, ¿verdad? En diferentes horarios, no solamente de su servidor, sino también de aquellos obreros que Dios está levantando en nuestra congregación, ¿verdad? Y estamos precisamente trabajando en muchos aspectos, ¿verdad?, en cuanto a mejorar todo lo que Dios nos está, hermano, permitiendo llevar a cabo, ¿verdad? Estamos precisamente ahorita edificando nuestro estudio, ya estamos prácticamente, podríamos decir, adelantados un 50%, quizás más, ¿verdad? Entonces pronto usted va a tener noticias nuestras a través de Facebook, a través de Ustream, a través de YouTube, ¿verdad? Y queremos ver si logramos también nuevamente actualizar una página de internet, ¿verdad? Amén. Una página web, ¿verdad? Ya teníamos, pero cuando legalmente se hizo tan famoso el Facebook, ¿verdad? Como que las páginas web empezaron a quedar obsoletas, ¿verdad? Pero creemos que vamos a activar una nuevamente, ¿verdad? Para poner también ahí mucha información y que a través también de la página web de Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, usted pueda precisamente escucharnos, ¿verdad? Cuando ya le podamos transmitir nosotros en vivo, ¿verdad? Y como le digo, pues Dios es Dios fiel, Dios de bendición, ¿verdad? Que Él conoce los deseos y las intenciones, amén, de nuestro corazón, ¿verdad? Y la intención y el deseo de nuestro corazón es enseñar y predicar la palabra, amén, de Dios y hacer proselitismo para Cristo. Amén. No tanto para nosotros, va, claro, que nos interesa que gente llegue a nuestra congregación. Claro que deseamos que gente, ¿verdad?, llegue y se congregue con nosotros, no cabe duda, pero la motivación principal nuestra de estar predicando y enseñando no es tanto beneficiarnos nosotros, sino bendecir al cuerpo de Cristo, amén, bendecir el reino de Dios. Esa es mi motivación, ¿verdad? Y me deleito en predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacerle, digo, un proselitismo, pero para Cristo, para el Señor, ¿verdad? Así es. Pero si algún día usted, ¿verdad?, necesita un lugar porque no tiene dónde congregarse y le queda tal vez, ¿verdad?, o no tal vez que le quede, porque
yo me he dado cuenta de que con nosotros viene gente de hasta de 50 minutos de distancia, ¿verdad? Así porque han aprendido a buscar la palabra, el alimento, la presencia de Dios. Así es. Y legalmente, pues le digo, de donde quiera que usted se encuentre y tenga el deseo de palabra, de presencia, de una alabanza que ministre su vida, donde usted se pueda gozar en la presencia del Señor, pues puede algún día visitarnos al 920 Isahara, entre la Commercial y la Commerce, entre la Commerce, perdón, y la Maryland. Así Maryland y Commerce, ¿verdad? Y ahí usted podrá visitarnos y los días sábados a las 7 p.m. y los días domingos a las 11 a.m. Y pues lo único que yo siempre le digo a la gente es pídale a Dios que le dé testimonio de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y cómo nosotros pues adoramos al Señor. Amén. Y bajo el testimonio del Espíritu Santo, pues ya el Espíritu Santo le dirá, ¿verdad? Quédate aquí, o sabes que aquí no es tu lugar, esta no es tu familia. En cuanto a, le digo, porque somos el cuerpo de Cristo, pues, pero formado por diferentes familias, ¿verdad? Así es. Nosotros somos la familia Miel, está la familia, ¿qué podríamos decir? Rocafuerte, la familia, yo no conozco muchas congregaciones, ¿verdad? Pero que Dios le indique dónde usted vaya. De hecho, mire, hermano, donde nosotros estamos ubicados, enfrente de nosotros hay 3 iglesias. Así es. ¿Verdad? 3 iglesias hay. Y con el dueño de la radio solo nos divide el parqueo. Así es. Así es. El parqueo nos divide con ellos, ¿verdad? Y atrás está otra. Y atrás está otra, ¿va? Qué lindo, ¿va? Porque legalmente cada quien, pues, el Señor le lleva a sus miembros, ¿verdad? Amén, y qué lindo el poder estar, le digo, de esa manera. Yo prefiero tener 3, 4, 5 iglesias rodeándome, ¿verdad? Y no 5 expendios de marihuana, ¿verdad? Así ni cantina, ni nada de eso. Preferible estar rodeado uno por otros hermanos que comparten la fe, ¿verdad? Tal vez tenemos puntitos diferentes, ¿verdad? Como a veces algunas cosas que podamos diferenciarnos, ¿verdad? Pero la realidad es que buscamos el mismo propósito, el mismo objetivo, que es precisamente la salvación de las almas, y adorar y bendecir y exaltar al Rey de Reyes y Amén. Señor de Señores. Así que, como le digo, esté al pendiente de la información a través, ¿verdad?, que va a ir saliendo ahí durante el programa. A lo mejor Amén. El hermano Juanillo, si nos está escuchando, él también puede poner la información, ¿verdad? Así es muy probable que pueda él, ¿verdad? Sí. Aunque no está con nosotros ahorita aquí en la cabina, ¿verdad? Y tampoco nuestro hermano Julio García. Desafortunadamente el trabajo le impidió que estuviera con nosotros en esta noche. Pero vamos a continuar entonces platicando acerca de los hijos de Jacob, ¿verdad? Amén. Y estuvimos viendo, hermano amado, el primer tema de los hijos de Jacob fue sus orígenes, de dónde descendían. Luego el segundo tema, que fue el del lunes pasado, estuvimos viendo sus orígenes, ¿verdad? Sus defectos, mejor dicho. Sus defectos. Defectos sí. y virtudes, ¿verdad? Fue el segundo tema, pero no lo pudimos terminar. Entonces pudimos darnos cuenta de que el Señor llevó a esas tribus a 2 montes, decíamos. Uno era el monte de la bendición y el otro era el monte de la maldición. Y los que estaban en el monte de la bendición eran para bendecir al pueblo, dice, ¿verdad? Así es. Y los del monte de la maldición era precisamente para maldecir. Y entonces quisimos extraer una enseñanza y poder decir cuáles son las actitudes que nos colocan en el monte de la bendición. Y cuáles son las actitudes, vamos a ver en esta noche, que nos colocan desafortunadamente en el monte de la maldición. Y mirábamos las actitudes en base al significado de los nombres, así es, ¿verdad? A lo que dice su nombre o a lo que en algún momentito pudo haber profetizado la mamá o el papá.
Pero en esta noche le digo, vamos a ver quiénes eran los que estaban en el monte de la maldición. Y para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 27 y verso 13. Y para la maldición, estos estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Mire qué tremendo. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Esos eran los que estaban en el monte de la maldición. Entonces yo quisiera que desarrolláramos el tema, Jorge, ¿verdad? Y conforme lo vayamos desarrollando, si tienes algo que comentar, decir, ¿verdad? Entonces ya solamente hablas, ¿verdad? Me dices. Amén, pastor. Y si no, como dicen en las cortes, calla para siempre. Entonces, ¿cómo se llama? Miramos que el primer hijo que estaba en el monte de la maldición es hermano Rubén. Y Rubén, su significado quiere decir, he aquí un hijo. He aquí un hijo. Y qué tremendo porque, hermano, hay gente que aunque son hijos de Dios, desafortunadamente hay actitudes que hacen que ellos no atraigan la bendición, sino que la bendición se aleje de ellos. Y una de las cosas que aleja la bendición de un hijo de Dios, que aunque es hijo, pero desafortunadamente la bendición se aleja de él, es porque no honran a Dios, el Padre, como deberían honrarlo. No, hermano amado, se esfuerzan por honrar a aquel que les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así es. Porque Rubén quiere decir, ve, he aquí un hijo. Entonces nosotros hemos recibido ese privilegio de Amén. ser hijos de Dios, según lo dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Pero nosotros no somos llamados a ser hijos de Dios solo para tener un título de hijo de Dios. No, nosotros somos llamados hijos de Dios y hay propósitos en nuestra vida. Y uno de los propósitos es que nosotros adoremos, honremos, exaltemos y sirvamos al Padre que ahora nos ha tomado como hijos. Amén. ¿Te recuerdas que la Escritura dice que un hombre tenía 2 hijos? Así Y es. le dijo a un hijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo, voy, pero no fue. Ujú. Y le dijo al otro, y el otro dijo, no voy, pero al final cambió y se fue. Porque somos hijos, le digo, que Dios quiere que seamos de bendición y lo honremos y lo sirvamos a Él. Entonces, cuando usted honra al Padre, usted va a recibir el testimonio del mismo Padre a su propio espíritu. Porque aún la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Así es. que somos hijos. Pero también hay un testimonio que es el testimonio de que estamos agradando precisamente a aquel que nos tomó como hijos. Vamos a ver Marcos capítulo 1 y verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Mire qué tremendo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y eso es algo que yo quiero oír, yo creo que tú también Amén. quieres oír en tu espíritu. Que Dios te diga, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando Dios se complace en un hijo, de una u otra manera Dios también lo honra. Así Lo es. honra. Y nosotros lo podemos ver en figura cuando dice la Escritura que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. O sea, este era un hijo amado, pues, Así más es. que otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero dice que incluso le hizo una vestidura
de diferentes colores, Así es. ¿verdad? Que denotaba que era el hijo amado de Jacob. En este sentido, el Padre le habla desde el cielo a su Hijo Jesucristo y le dice, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. No sé si acá otra Biblia que diga diferente, pero el asunto es, ¿verdad? En ti me he alegrado, en ti me he regocijado, ¿verdad? Ahora, miremos lo que Dios le dijo a los hijos de Israel y cómo les recriminó su falta de honrarlo como se supone que se honra a un padre. Porque a nosotros nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. La nación de Israel como nación era llamada hija o hijo, pues, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le habla a Israel en Malaquías 1:6, dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire qué tremendo. Entonces dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Así es. Entonces nosotros legalmente debemos de aprender a cumplir esas dos funciones. Amén. Somos hijos, pero somos hijos siervos. Amén. Como el hijo amado, el Señor Jesucristo. Él era el siervo Amén. del Padre, porque dice, ¿verdad? El hijo no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida. Así es. Entonces nosotros tenemos que aprender como hijos a servir a nuestro Padre, pero a honrarlo también. Amén. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe cómo honrar a Dios? Hay muchas maneras de honrar a Dios. La manera de alabarlo, de bendecirlo, honrarlo con el servicio, ¿verdad? Amén. Pero también dice la Escritura, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes. Una de las maneras que yo honro a mi padre es cuando yo bendigo su casa, Así es. bendigo su obra, cuando yo le doy al Señor, ¿verdad?, de lo mucho que Él me ha dado. Ahí es cuando usted está honrando al Señor. Honra a Jehová con tus bienes. Y fíjese que cuando usted lo honra, le garantiza algo y le dice, y tus graneros se llenarán, ¿verdad? Tus graneros se llenarán. Entonces, es importante que nosotros, le digo, aprendamos a honrarlo y no ser hijos, que no lo hagamos. Porque le digo, Rubén era un hijo, pero que desafortunadamente no honró al padre, lo deshonró. Lo deshonró. Así es. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo ya hijo por hijo, persona por persona. Entonces vamos a legalmente explicar cómo lo deshonró Rubén. Entonces, Rubén es un hijo que deshonra, no es un hijo que honra. Y eso hace que la maldición de alguna manera lo empiece a afectar, porque él mismo se pone en el monte de la maldición. Pero el otro hijo que estaba en el monte de la maldición fue precisamente el hijo llamado Gad. Así es. Gad. Entonces, pero, ¿qué quiere decir Gad? Oiga esto. Gad tiene dos significados. Gad quiere decir grupo de gente y quiere decir tropa, ¿verdad? Tropa. Pero sabemos que cuando se habla de tropa se habla de gente que regularmente tiene relación con la guerra. Así es.
Estamos hablando de gente que muchas veces tiene ciertos problemas de contienda, ¿verdad? Pero este Gad, que quiere decir grupo de gente, ¿qué significa grupo de gente? ¿Qué significa para nosotros? Lo que significa ahora, mi amado hermano, es que este Gad, grupo de gente, significa ser del montón, pues. Así es. Ser uno más del montón. Y Dios no quiere que nosotros seamos del montón, pues, uno más del montón. No, Dios quiere que nosotros aprendamos a, de alguna manera, le digo, no ser del montón. Amén. De los que van a un lugar solo por ir, pues. Como cuando dicen, ¿a dónde va el Vicente? ¿Dónde va toda la gente? A dónde va toda la gente, dice, ¿verdad? Eso es ser del montón. Y que uno sigue muchas veces la corriente del montón, ¿verdad? Eso no es correcto. Nosotros tenemos que aprender. Este tipo de creyentes trae muchos conflictos a las congregaciones. Cuando uno es del montón y cuando uno es peleonero, uno trae muchos conflictos a la congregación, ¿verdad? Y a veces uno mismo, por ser Gad, grupo de gente, y a veces peleonero, no eres aceptado. Así es. ¿Verdad? Porque tú mismo vacunas a la gente en contra de tu propia persona, ¿verdad? Porque siempre estás contendiendo y siempre llevas la contraria y la gente no tiene la razón, solo yo tengo la razón, ¿verdad? Y entonces la gente no se da a querer. Así es. Se da a ser rechazada, ¿verdad? Entonces le digo, son gente que siempre está peleando, formando a veces divisiones y rebeliones en todo lugar. Ahora, usted quiere ver a esa gente del montón, quiere verla, la vamos a ver en la palabra y la vamos a poder nosotros notar en el libro de Números. Y mire el daño que le hacían a Moisés y al pueblo de Dios. Porque aquí vamos a ver un grupo de gente, una tropa de gente, ¿verdad? Entonces dice Números 16:5. Y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Mire qué tremendo. Pero dice, habló a Coré y a todo su grupo. Y Gad quiere decir grupo de gente. O sea, le habló al líder de ese grupo, que en este caso era Coré. Así es. Y a todo el grupo diciendo, mañana el Señor mostrará quién es de él. O sea, ¿quién lo está agradando? Pues, ¿quién está haciendo las cosas correctamente? Porque este Coré quería algo que Dios no le había dado a él. Porque Dios le había dado el sacerdocio a los hijos de Leví. Así es. Y este Coré quería lo mismo que los hijos de Leví. Y es más, le saltó a Moisés y le dijo, ¿acaso no ha hablado Dios a través de nosotros? Lo atacaba, pues, Coré atacaba. Así es. Pero llegó el momentito en que Coré se rebeló en contra de Moisés. Pero lo triste es que era un grupo de gente. Era gente que traía el área de Gad. Y entonces dijo el Señor, yo voy a mostrar mañana quién es santo y yo lo voy a acercar a mí. Y al que yo acerque a mí, ese es el que yo he escogido para que desarrolle el sacerdote. Y tú ya sabes la historia, ¿verdad? Así es. Así es. Qué interesante, pastor. Fíjese que Dios, viendo aquí que Dios es el que da aquí en este caso, Dios es el que se pone a decir que Él va a escoger y el grupo, entonces, o la persona que es santa, como dijo Moisés. Y cuando vemos nosotros dentro de las iglesias hoy en día, ¿cuánto no vemos
gente que se levanta en contra de los ministros, que se levantan en contra del liderazgo, y gente que piensa que es algo normal, gente que piensa que hoy en día se ve mucho, gente que habla en contra de los líderes, gente que habla en contra de los ministros, gente que hablar de un ministro. Yo me acuerdo que años atrás, por decir en los 90s, en los 80s, hablar de un ministro era algo delicado para nosotros. Pero hoy en día, para la gente, hablar de un ministro lo toman como cualquier cosa, y sin darse cuenta de que hay una gran, ¿cómo se dice? Hay peligro. Hay un peligro por hacer eso. Hay un gran peligro en hacer eso. Pero la gente hoy en día, como se ha dado tanto, y como dice aquí que es del montón, muchas veces, como se oye tanto dentro de la iglesia, empieza la murmuración y empiezan a hablar. Y así como Coré se levantó y empezó no solo era él y su familia, sino que empezó a traer un grupo de gente. A jalar más. Y a jalar más. Entonces, así sucede muchas veces dentro de las iglesias, y esas personas empiezan a jalar. Entonces, nosotros como cristianos debemos de ver en qué grupo estamos, dónde estamos. Si somos del montón y estamos corriendo el peligro de que Dios se ponga en contra de nosotros. Claro. Estamos corriendo ese peligro. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si seremos del montón, y estaremos hablando en contra del ministro, o estaremos, a veces no hablamos en contra del liderazgo, en contra del ministro, pero a veces en nuestra mente estamos en contra. No, pues esto está mal en nuestro pensamiento. Claro, internamente estás en contra. Así es. Entonces yo creo que debemos de ver, viendo este tema, debemos de preguntarnos nosotros mismos, ¿estaré yo dentro del grupo del montón? Y si estoy dentro del grupo de montón, ver la manera de salir de ahí. No, claro. Ver la manera de salir de ahí, y ver de ser de parte del pueblo que no está en contra del líder. Claro. Yo creo que también lo podemos ver desde este punto de vista, ¿verdad? Espero que me pueda dar a entender. Ser del montón es ser de los muchos. Uh-huh. El Señor habló y dijo, muchos son los llamados. Así es. Pero pocos los escogidos. Uh-huh. Entonces yo necesito ser de la gente escogida, de la Amén. Gente que Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual se complace mi alma. Amén. En él tengo complacencia, pero que sea Dios el que me lo diga. Así es. Y que Dios dé el testimonio, uh-huh. ¿verdad? Y no le digo, pero para eso, entonces cuando eso sucede en mi vida, yo dejo de ser de los muchos. Así es. Para pasar a los escogidos. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, es lindo cuando uno logra entender eso, y uno no quiere ser del montón, pues. Uh-huh. Uno no quiere seguir la corriente que toda la gente sigue, ¿verdad? No. Uh-huh. Uno quiere ser un cristiano que haga la diferencia. Así pues. Es. Un cristiano consagrado, un cristiano que ama, un cristiano sujeto, un cristiano, ¿verdad?, que sirve al Señor, un cristiano que se esfuerza por preservar el espíritu de la unidad. Amén. ¿Verdad? Pero como tú decías, desafortunadamente, los tiempos que estamos viviendo son tiempos en que a cualquiera se le hace fácil hablar de un ministro. Uh-huh. A cualquiera se le hace fácil atacar a un ministro. Uh-huh. Y yo estoy consciente de lo que tú decías. Los años 80, 90, ¿verdad? Antes del 2000, pues. Uh-huh. Yo legalmente me convertí en el año 1984, si no me equivoco, ¿verdad? En 1984. Y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Los primeros 16 años, ¿verdad? Del 84 al 90 y luego los otros 10 años al 2000, ¿verdad? 16 años. El pastor, el ministro era tenido en alta estima. Así es. Era algo tan lindo, ¿verdad? Uh-huh. Porque legalmente el pastor era respetado. Uh-huh. Así es. Era amado, era cuidado, uh-huh, y era apoyado. Amén. Pero ahora
es todo lo contrario, ¿verdad? Claro, no quiere decir que no hay quien no ame a su pastor, respete a su pastor. Sí, sí hay, gracias a Dios, ¿verdad? Y son los que hacen la diferencia muchas veces. Pero también hay un montón que está en el grupo, pues, que desafortunadamente deshonran en muchos sentidos. Pero mire, cuando uno es del grupo de gente, el peligro que uno corre. Hechos 5:36. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Mire, pues, este Gad es bien peligroso. Así es. Porque esa área, pues, porque como hay insatisfacción, ¿verdad? Y entonces, y afecta a más gente. Así es el problema, que afecta a más gente. Entonces vemos aquí que este personaje llamado Teudas tenía esa área, tenía el área de Gad. Pero dice que Teudas se levantó. Y una de las cosas que usted tiene que entender es que el que lo tiene que levantar es Dios. Amén. Y no usted mismo. Amén. ¿Verdad? Al que lo tiene que levantar a usted es Dios. Es Dios. Pero hay, ¿cómo se llama? Señales, hay respaldo cuando Dios te está levantando. Pero hay gente que se levanta a sí misma. Pero dice, Teudas se levantó, oí esta frase, pretendiendo ser alguien. Pretendiendo. Entonces, ¿qué pretendía él ser? Él pretendía ser un ministro. Él pretendía ser un líder. Él pretendía ser la cabeza. Pretendiendo ser alguien. Ahora, pero como siempre hay gente que va a seguir a este tipo de gente, ese es el problema. Que siempre va a haber alguien que va a pretender o que va a seguir al que pretende ser algo. Así es. Y peor si son cuates, si son amigos, ¿verdad? Y yo te apoyo y sí, esto y lo otro, porque regularmente van a abrir una iglesia. Regularmente van a abrir una congregación, ¿verdad? Entonces dice que Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, mandó a hacer sus tarjetas, ¿verdad? Pastor Teudas, me imagino, ¿verdad? Rentó su local, Iglesia de Cristo, ¿verdad? Teudolita, ¿verdad? Y entonces dice, y un grupo, y mire cómo empezó, todo pareciera ser como que tenía el respaldo de Dios. Sí. Porque empezó bien fuerte. Tú sabes que cuando alguien se revela y la gente a veces se revela y se va a la iglesia, pareciera ser como que hasta empiezan bien fuertes. Así es. Y aquello va y hasta te acusan. Aquí sí hay presencia de Dios, te dicen, ¿verdad? Cuando ellos se salieron, abrieron su iglesia, aquí sí hay presencia de Dios, dice, ¿verdad? O te empiezan a decir, aquí sí hay amor, ¿verdad? Y allá no hay amor, y lo otro, ¿verdad? Aquí sí hay palabra y revelación, allá no hay nada, y te empiezan a atacar. Y como que todo empezara muy bien. Todo empezara muy bien. Entonces dice, y un grupo, cuando él abrió su movimiento, su grupo era como de 400 hombres. Y pareciera bien unido y se unió a él. Mira, aquello se miraba bien bonito aparentemente. Aparentemente. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Proverbios que mejor es el final de algo que su principio. Mejor es su final que su principio. Así es. Porque muchos del principio aquí se miraba muy bien. Pero ahora miremos. Un grupo de como 400 hombres se unió a él. Pero dice, y fue muerto. Este personaje Teudas fue muerto. Oiga esto, oye esto. Y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Y por eso tú ves gente que de repente siguió a alguien que pretendió ser alguien,
¿verdad? Con el paso de los meses, los años, los encuentras tirados en el camino, Así es. abandonados, decepcionados, ya no van a la iglesia, ya no se congregan, ya no creen en el Señor, y empiezan a decir, no, nosotros no creemos en los pastores, yo ya no creo en los ministros, porque en lugar de recibir un beneficio, recibió precisamente una herida a su alma. Y ahí están, y a veces eran gente que buscaba a Dios, que servían a Dios, maestros, músicos, cantantes, de todo, pero los encuentras en el camino decepcionados porque siguieron a alguien que pretendía ser alguien. Así es. ¿Verdad? Y que empezó, te digo, al principio con muchas fuerzas, pero ese es solamente Gad, grupo de gente o tropa. No sé, mi querido hermano, si tenemos audiencia ahorita que podamos saludar. Aleluya. Sí, tenemos a unos aquí. Queremos saludar a nuestra hermana Goyita, que nos está escuchando. Queremos saludar también a nuestro hermano Gabriel Cuevas. Dice, amados hermanos, bendiciones desde Long Beach. Manda sus saludos. Silvia Jiménez, que es el Vale. El hermano Vale. También, claro, mi querido vaquero, que el Señor te bendiga. Manda bendiciones. Hermana Julia Hortensia manda saludos. Tenchita ya llegó a Guatemala, también bendiciones. Bendiciones desde Guatemala, dice. La hermana Alicia Hernández, que es mi suegra. El vino dulce, ajá. Está escuchando, ahorita anda en Tecate escuchando. Y el hermano Ezequiel también está viendo, el hermano Ezequiel Salas está viendo. Gloria a Dios. Así es, les mandamos saludos desde aquí. También el hermano Fidel había puesto un like, el hermano Fidel de Tecate. De Tecate. Ajá, la hermana Cata. El esposo de Ketita. Así es. Gloria a Dios. Sí, les recordamos, hermanos, que ponga ahí su comentario para que podamos verlo. Y también les recordamos que estamos, nos puedes buscar por Facebook como Miel Las Vegas y también por YouTube como Miel Las Vegas. Ahí tenemos varias predicaciones, varias enseñanzas en las cuales usted puede ser edificado. Y también les recordamos de lo que estaba diciendo nuestro pastor de la radio por internet, que también está como Miel Las Vegas, la puede buscar por medio de una aplicación que se llama Listen to My Radio, y ahí nomás mete el search de Miel Las Vegas y ahí aparecerá las enseñanzas que tenemos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir platicando, ¿verdad? Ya sabe usted, Listen to My Radio, ahí Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, y usted va a encontrar 24 horas de programación, ¿verdad? Y pronto, primeramente Dios, ya para de esta semana que viene la otra, estamos en vivo a través de la radio, ¿verdad? Y le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, le digo que usted la siga, le ponga like, la comparta, porque vamos a terminar la temática de los hijos de Jacob y luego vamos a tocar la temática de los gigantes. Amén. Y luego vamos a tocar la temática de las 12 puertas, ¿verdad?, de Jerusalén, y vamos a tocar muchas cosas. Amén. Quiero tocar una temática que es a los que antes conoció, a estos llamó, a estos predestinó y a estos justificó, ¿verdad? Todo eso queremos ver en el transcurso del año, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Amén. Pero entonces, el otro hijo que estaba en el monte de la maldición se llamaba Aser. Y Aser, su nombre quiere decir feliz. Feliz. Pero mire, hermano, usted tiene que entender que leímos un pasaje en el Salmo 109 que dice que alguien amó la maldición. Amó la maldición. De cuando alguien ama la maldición es porque muchas veces es feliz con lo que está sucediendo, por decirlo así. Entonces, no, hermano, ser feliz no quiere decir, ¿verdad?, que es sinónimo de que yo estoy agradando a Dios. La prosperidad, porque Aser era un hombre próspero y era feliz en ese sentido, pues. Pero la prosperidad no siempre es sinónimo de agradar a Dios. Hay quienes son como Lot, prósperos, pero pobres en cuanto a lo espiritual. Así es. Se enriquecieron materialmente,
pero se empobrecieron espiritualmente. Así es. Y Lot llegó a tener prosperidad. Lot prosperó de una manera impresionante, pero la prosperidad lo llevó a Sodoma. Así es. La prosperidad lo llevó a alejarse de Dios. Cuando nosotros vemos el Salmo 49, 16. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Oiga esto. Entonces, este personaje ha prosperado. Y él mismo dice, aunque mientras viva, a sí mismo se felicite. Porque él se miraba próspero. Y él decía, qué inteligente soy yo, me felicito, mire cuánto he prosperado, mire el carro que tengo, mire la cuenta de banco, mire esto, ¿verdad? O si no se felicitaba a él, como dice otra versión, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, ¿verdad? Pero lo triste de todo esto, hermano amado, es que dice que al final son de los que nunca verán la luz. Así es. Qué triste, ¿verdad? Haber prosperado en esta tierra, haber alcanzado una prosperidad, pero haberse alejado de Dios. Y estar totalmente alejado de Dios y decir, no tengo necesidad de nada. Es más, ni de Dios tengo necesidad. Porque desafortunadamente tienen el área de hacer y son felices en ese sentido, pero más sin embargo son infelices en lo profundo de su ser, porque una vez que tú ya conociste a Dios, Jorge, una vez que tú ya conociste a Dios y tú te alejas de Dios y aún así prosperes y tengas todas las mujeres que puedas tener, ¿verdad? Y todas las riquezas, lujos y placeres, ese vacío va a existir en tu alma. Así es. Y como tú ya experimentaste a Dios, ya sabes quién es Dios. Peor si algún día tú llorabas delante de la presencia de Dios, levantabas tus manos, te caía la unción de Dios y empezabas a llorar, ¿verdad? Y estabas cantando. Y estabas tú cantando y cantabas, y mientras cantabas tus lágrimas te salían, ¿verdad? Te rodeaban por tus mejillas, por tus ojos. Y era aquello tan lindo, tan sabroso, que tú querías permanecer en la presencia de Dios tirado ahí en el altar, ¿verdad? Diciendo, te amo, Señor, tú eres todo para mí. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, bendito Dios que me sacaste del pecado, de la maldad, de la droga, ¿verdad? De todo eso. Y te gozabas en la presencia del Señor. Qué triste ha de ser que alguien tenga ahora toda la prosperidad, pero no tenga la presencia de Dios. ¿Te recuerdas el canto tan bonito que dice, que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor? Puede faltarme el amor de un buen hermano, te puede faltar todo, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Miren Lucas capítulo 12 y verso 15. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Qué tremendo. Entonces, este hacer feliz era rico en este mundo, pero no era rico para con Dios. Así es.
Porque para ser rico para con Dios, entonces usted tiene que aprender cómo soy rico para con Dios. Y se es rico para con Dios cuando uno siembra en el reino de Él. Pero cuando no lo haces, muchas veces es porque tienes una forma de avaricia. Y entonces es como este hombre, ¿verdad? Que sus graneros crecieron, su cosecha creció, y él lo que hizo fue crear más graneros para depositar y guardar ahí. Entonces en la tierra tenía depósitos. Tenía depósitos en la tierra. Pero en el cielo no tenía ningún depósito. ¿Y cómo hace usted depósitos en el cielo? Cuando usted da, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted apoya lo espiritual, una radio, ¿verdad? Un programa. Es la manera en la cual usted lo puede hacer. Pero tenemos que avanzar. El tercer personaje, o cuarto, si no me equivoco, se llama Zabulón. Así es. Y Zabulón, su nombre quiere decir morada o quiere decir habitación. Morada o habitación. El gran problema que a estas alturas, en este momentito, Zabulón es morada o es habitación, pero tristemente no es habitación de Dios. No es morada de Dios. Y claro que nosotros nacimos para ser la morada de Dios en el Espíritu, pues. Pero desafortunadamente, este grupo de gente representa personas que están afectadas espiritualmente y que desafortunadamente no se deja liberar por la palabra. Es gente que desafortunadamente está afectada por espíritus inmundos, ¿verdad? Estos del área de Zabulón. Vamos a ver el Salmo 83:11. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos, otra versión dice, apoderémonos, para nosotros las moradas de Dios. Mire qué tremendo. Está hablando precisamente de aquellos enemigos madianitas y los príncipes madianitas, ¿verdad? Dentro de los cuales estaban estos cuatro personajes, Oreb, Seb, Seba y Salmuna, que sus nombres significan algo, pero no quiero ahorita meterme a eso. Pero el asunto es que estos son enemigos del pueblo de Dios. Representan, en aquel tiempo eran enemigos literales, pues, de carne y hueso. Pero el propósito de ellos era apoderémonos de las moradas de Dios. Querían las moradas de Dios. Y como te digo, nosotros nacimos para ser morada del Espíritu. Así es. Entonces siempre los espíritus inmundos quieren apoderarse de los seres humanos. Así es. Para habitar en ellos, entrar en ellos y hacer morada en ellos. ¿Te recuerdas? ¿Qué es lo que la Escritura dice, verdad? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo, verdad? Dijo en San Juan, que si nosotros agradábamos al Padre, dice, Él y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos su morada, su habitación. Somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Así es. Pero cuando nosotros nos desviamos, hacemos lo que no debemos de hacer, nos contaminamos, ¿verdad? Podemos y corremos el peligro de que podemos convertirnos en morada, ya no de Dios, sino en morada de espíritus inmundos, que están esperando, como Salmuna y que decían, apoderémonos de las moradas de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y verso 2. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Mire qué tremendo. Si nosotros miramos
y atendemos a este versículo, se va a dar cuenta que dice una de las cosas por las cuales se convirtió en guarida o en habitación o en morada, pues, es porque cayó. Entonces, por eso es que debemos nosotros de mantenernos sin caída. Es peligroso cuando uno cae y abres puertas escandalosas, pues. Y entonces puede venir un tipo de afectamiento. Pero dice que se ha convertido en habitación de demonios, habitación de demonios y de todo espíritu inmundo. Entonces quiere decir que los demonios y los espíritus inmundos son dos cosas diferentes. Así es. Una cosa es el espíritu inmundo y otra cosa es el demonio y otra cosa son los ángeles caídos. Así ¿verdad? es. Pero entonces le digo, tenemos que nosotros, querido Radio Escucha, procurar mantenernos firmes y no abra puertas. Amén. Y si usted ha abierto puertas de pecado en su vida, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor, que será amplio en perdonar, ¿verdad? Amén. Busque un lugar donde congregarse, busque un lugar donde le puedan ayudar, porque tal vez sus problemas, lo que usted tiene ahorita es que está estorbado. Es que está estorbado. Es que hay estorbos espirituales. Peor cuando la gente en su ignorancia, por ejemplo, hermano, en su ignorancia va en busca de brujos, en busca de hechiceros, en busca de gente que le lea la mano, las cartas, ¿verdad? Y se mete al mundo del ocultismo. Cuando usted se mete al mundo del ocultismo, usted está abriendo puertas. Así es. Para convertirse en morada de entes espirituales, que después quizás de una ida, de que lo fueron y le pasaron un huevo por el cuerpo, lo sacudieron con ciertas ramas, ¿verdad? De pirulo, no sé qué, ¿verdad? Y todo eso, la gente muchas veces ya no es la misma. Quedan afectados. Así es. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Busque ayuda, vaya que oren por usted, acepte al Señor Jesucristo, pídale perdón, dele su vida y dígale: Señor, libérame, hazme libre, por favor, límpiame. Porque dice que el espíritu inmundo, cuando anda afuera, dice que quiere buscar una casa. Así es. Una casa. Y dice, volveré a mi casa. Y entrados en aquel hombre, dice, ¿verdad? Entonces, porque los espíritus inmundos entran en las personas. Pero no entran solo por entrar, pues. Entran porque muchas veces se abrieron puertas escandalosas de pecado. Así Ahora, es. el otro personaje, ya solo nos quedan dos, ¿verdad? Nos queda Dan y nos queda precisamente Neftalí. Dan quiere decir el que juzga. Así o es. Juicio. Entonces muchas veces tengamos cuidado, le digo, y no juzguemos antes de tiempo. Amén. Porque ese es el gran problema, que nosotros juzgamos, condenamos y hablamos. Y mucha gente tiene esa área de Dan, que juzga antes de tiempo. Y a veces juzga intenciones. Así es. Que en realidad él no conoce, porque el que verdaderamente conoce las intenciones del corazón es Dios. Así es. Pero a veces nosotros nos ponemos en lugar de Dios y juzgamos ciertas cosas y condenamos. Mire este personaje, lo que estaba haciendo con el Señor Jesús. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire cómo estaba juzgando al Señor Jesús. Y dijo: si fuera profeta, si fuera profeta. Hizo el juicio y dijo: no, ese no es profeta. Porque si fuera profeta, no dejaría que esa mujer lo tocara, porque esa mujer es pecadora. Pero nunca entendió que Cristo había venido a buscar a los pecadores. Así es. ¿Verdad que sí, el Señor Jesús? Yo no he venido a buscar justos, he venido a buscar pecadores. Y lo que Jesús vio fue el corazón necesitado de esa mujer, que fue lo que no vio Simón. Así es. Entonces lo juzgó y le dijo: si fuera profeta. Así hay mucha gente que dice: no, hombre, si ese fuera pastor, ¿verdad? Si ese hermano Víctor fuera pastor. Si es gente que así es, desafortunadamente, ¿verdad? Pero andan cargando el área de Dan. Vamos a ver el otro, porque te digo, ya se nos acabó el tiempo. Neftalí.
Neftalí quiere decir el que pelea o luchador. Entonces ahí vemos, le digo, la gente que desafortunadamente, ¿verdad? Tiene muchos conflictos. Y como dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, mire, y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, y no tenéis porque no pedís. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene el área de Neftalí, que tienen el área de Dan, que tienen el área de Zabulón, que tienen el área de Aser, que tienen el área de Rubén, ¿verdad? Y están legalmente porque ellos mismos se han puesto en el monte de la maldición. Así es. Pero termina leyendo, mi amado hermano, Mateo 25, porque vamos a ver, hermano, qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo, Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mire qué tremendo. Vuelve el Señor a hablar de dos grupos de personas. Los que están a la mano derecha y los que están a la mano izquierda. A la mano derecha les llama, hermanos, los de la bendición. Amén. Son los del monte de la bendición. Y a los de la mano izquierda les llama de maldición. Así es. Y son los que están en la mano izquierda, pues, o en el monte de la maldición. Entonces, mi querido Radio Escucha, yo te invito para que hagas el esfuerzo, ¿verdad? De, hermano, no ser del montón. Amén. ¿Verdad? Y tratar como hijo amado de honrar a tu Padre, honra al Señor, honra su evangelio, honra su palabra, vive la palabra. No sepa solamente la palabra, porque no se trata de saber la palabra, se trata de vivir la palabra. Amén. Es saber y vivir, ¿verdad? Y no solamente un conocimiento que, hermano amado, no haga nada en nuestras vidas, no. Que esa palabra ministre tu vida en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por aquellos que nos están escuchando y te pedimos, Señor, que tú que conoces sus defectos y sus virtudes, puedas ministrarlos, Señor, y todo defecto pueda ser, Señor, en esta noche ministrado y que pueda él salir de esas áreas que lo hacen, Señor, muchas veces estar en una condición de maldición. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a los tuyos, Señor, aquel que recibe la palabra, la acepta, Señor amado, y la quiere poner por obra, le bendigo con la fortaleza, Señor, que viene de parte de tu Espíritu Santo. Así es. Querido Radio Escucha, como te digo, ¿verdad? No sé si tenemos todavía algún anuncio por ahí, Jorgito. Amén. Solo queremos saludar también a nuestro hermano Julio García, a nuestra hermana Berta Velázquez, que nos está escuchando por Facebook, nos está viendo por Facebook. Queremos saludarlos desde aquí, desde las cabinas, y también a nuestra hermana Inés Carrillo, también le mandamos saludos, y también a nuestra hermana Diana Araceli Velázquez. Dice, en sintonía, bendiciones, dice la hermana. Gloria, es que bueno, nos alegra, y como le digo, le vuelvo a repetir, esté al pendiente, ¿verdad?, de los próximos anuncios, y usted va a encontrar precisamente la oportunidad de escuchar la radio 24 horas, ¿verdad?, a través de internet, ¿verdad?, la radio Peniel, una experiencia nueva, y también va a tener la oportunidad de escucharnos, ¿verdad?, en vivo más seguido, en mayores programas, porque queremos incluso hacer programas en vivo desde la iglesia, ¿verdad? Y también antes y después de los servicios queremos hacer muchas cosas y estamos ya en ese trabajo, ¿verdad? En la preparación de todas esas cosas, y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, le digo que nos ponga un like, ¿verdad? Y todo. Amén. Para que corra la palabra. Y como ya sabe, el pastor Víctor Velázquez lo invita a que nuevamente pueda estar con nosotros el día viernes en un programa pregrabado, pero el día lunes estaremos aquí y el día miércoles tocando el área, hermano, ahora sí, de Rubén. ¿Qué significa Rubén?
Así que bendiciones, y a todos aquellos que tal vez no nos salieron, hermano, amados, sus nombres en la página, bendiciones, y nos vemos la próxima vez. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,